uno de ustedes por darse tiempo esta mañana en poder afianzar algunos conocimientos referidos sobre todo a estos delitos donde se cometen en la actualidad en mayor medida. En ese sentido, el día de hoy vamos a desarrollar el delito de omisión a la asistencia familiar y el tema de la conversión de la pena. Muy bien, la clase va a tener dos partes. La primera parte va a estar referida sobre todo al desarrollo de este tipo penal de omisión a la asistencia familiar y el tema de la conversión de la pena, pero en el transcurso del desarrollo vamos a interactuar también haciendo algunas sugerencias, preguntas, a efectos de que la clase sea dinámica. La segunda parte estará referido netamente a la ronda de preguntas respecto al tema que nos convoca el día de hoy, sobre todo el delito de omisión a la asistencia familiar. Muy bien, con esa precisión damos inicio a nuestra sesión. Por favor, me indican si se observa la lámina que estoy compartiendo y si hubiese algún desperfecto también me lo hacen saber. Muy bien, entonces, a ver. 5. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el delito de omisión a asistencia familiar. Este delito es uno de los delitos que se comete en mayor medida hoy en día en nuestra sociedad, al igual que el otro delito que viene a ser conducción en estado de ebriedad. En la práctica lo que vamos a observar es que en la gran mayoría de casos estos delitos deberían finalizar con un proceso inmediato dentro del plazo máximo de 72 horas. Esto en razón a una modificatoria legislativa que hubo sobre el proceso inmediato que debe aplicarse para los delitos de omisión a la asistencia familiar. Este delito de omisión a la asistencia familiar lo vamos a encontrar tipificado en el artículo 149 del Código Penal, pero de manera general vamos a indicar lo siguiente, que para que se materialice este tipo penal es necesario primero que se ventile el hecho a nivel del órgano jurisdiccional en el ámbito civil. Es decir, para que exista el delito de omisión a la asistencia familiar, previamente tiene que existir una sentencia condenatoria, previamente tiene que existir una liquidación en el ámbito civil, previamente tiene que existir un apercibimiento efectuado al obligado para que cumpla los alimentos a favor del menor, o en este caso en el ámbito civil, y que esta persona, con pleno conocimiento de esa obligación, no cumpla. Este delito de omisión de asistencia familiar, entonces, tiene como prerequisito que se ventile en el ámbito civil dicha obligación. El artículo 149 del Código Penal menciona lo siguiente: el que omite cumplir su obligación de prestar alimentos, que establece una resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas. Entonces, el tipo penal, en este caso, el artículo 149 del Código Penal, sobre todo va a reprimir a aquella persona que tiene pleno conocimiento de sus obligaciones de prestar alimentos, sin embargo, no lo hace. En el ámbito práctico, puede haber penas efectivas por este tema de no prestar alimentos oportunamente. ¿Muy bien? Entonces, doctrinariamente, a este tipo penal se le ha establecido como delito de omisión y está condicionado a dos puntos en concreto. Primero, a la expectativa de la acción y segundo, a la capacidad económica que debe tener esta persona. En concreto, para que se pueda materializar este delito, no basta el requerimiento del ámbito jurisdiccional, que puede ser un juez de paz letrado, por ejemplo, para que se materialice el delito de omisión a asistencia familiar, sino tiene que cumplirse ciertos presupuestos, entre otros, podríamos mencionar esta mañana, que el obligado debe tener la capacidad económica para poder cumplir esta obligación, ¿correcto? Entonces, no basta la notificación, no basta que exista la liquidación, sino uno de los presupuestos también es que tenga la capacidad económica para poder cumplir. Muy bien, más adelante vamos a explicar este tema a efectos de explicar, por ejemplo, cómo nosotros podemos responder ante ello si estamos, por ejemplo, en el ámbito civil o en el ámbito penal, sobre este tipo penal que es materia de comentario esta mañana. El delito de omisión a asistencia familiar, entonces, de cierto modo, vulnera las obligaciones civiles que se le impone, en este caso, al obligado. El obligado es el que deja de hacer, por eso es un delito de omisión propia. Quiere decir que es un delito doloso. El delito de omisión a asistencia familiar no es un delito culposo. Esta se va a materializar cuando el obligado deje de prestar de alimentos al alimentista. En este caso, el alimento no implica solamente la comida, sino también implica la salud,
también implica la diversión, es decir, para el desarrollo integral del menor. Entonces, menor, o también puede ser para personas mayores de 18 años, siempre y cuando cumplan estudios superiores o técnicos satisfactorios, ¿no? Cuando mencionamos que debe cumplir estudios técnicos o superiores satisfactorios, nos estamos refiriendo de que deben tener nota aprobatoria mínimo de 11, pues, ¿no? Entonces, el tema de pensión de alimentos no solamente es para aquellas personas que son menores de 18 años, sino también puede extenderse para personas mayores de 18 años hasta los 28 años de edad, siempre y cuando cumplan este presupuesto de seguir estudios técnicos o universitarios exitosos. También la pensión de alimentos no solamente son para los hijos, también los padres pueden solicitar el tema de pensión de alimentos. Entonces, en el ámbito de la protección, se funda pues en la seguridad de los propios integrantes de la familia basada en estos deberes asistenciales. Claro está que el tema de alimentos debe cumplir ambos padres, no solamente el papá, sino también la mamá. Por eso, uno de los presupuestos para su materialización en este tipo penal viene a ser la capacidad económica del obligado. Para que pueda materializarse este tipo penal, que viene a ser omisión a la asistencia familiar, el tipo penal menciona ciertos requisitos que debe cumplirse. Primero, el sujeto activo. En este caso, el sujeto activo puede ser tanto el padre como la madre, en este caso que tenga una obligación de alimentos. No solamente el papá puede ser el demandado y luego denunciado por este delito de omisión a la asistencia familiar, sino también puede ser la madre, ¿correcto? Pero para eso, el requisito previo, es necesario que exista la sentencia judicial en el ámbito civil. El sujeto pasivo, en este caso, será pues la persona que requiere los alimentos, ¿no? El alimentista en concreto, que en caso de menores de edad podrá ser representado por sus padres, en este caso por la mamá o el papá, dependiendo para quién es la obligación de alimentos. En la práctica lo que vamos a observar es que el tema de alimentos no solamente se plantea en el tema, por ejemplo, de relaciones extramatrimoniales, sino también se puede plantear alimentos dentro de una relación de marido y mujer, es decir, de personas que han contraído vínculo matrimonial. Y estas tienen, aunado a esta obligación matrimonial, otra obligación extramatrimonial. En esos supuestos también se ve en la práctica que las parejas plantean la pensión de alimentos a efectos de que el monto que tienen que pasar al otro niño, al otro obligado, en este caso al alimentista, sea menor o proporcional al monto que esta persona percibe. Para el tema de alimentos se cuantifica el monto total de los ingresos de la persona, es decir, no solamente su ingreso que podría ser, por ejemplo, de un profesional, pongamos un ingeniero que trabaja en una institución pública, que gane, por ejemplo, 2.000 soles, no solamente es ese monto, ¿no? Sino también puede establecerse de los otros ingresos que esta persona pudiese tener. Imagínense que esta persona tiene un negocio y ese negocio genera ingresos. Todo eso tendrá que cuantificarse justamente en el ámbito civil, ¿no? En el ámbito civil tendrá que establecerse cuánto es el monto que le corresponde al obligado para pasar como pensión de alimentos por el caso en concreto. Entonces, para poder establecer la cuantía, en muchos casos lo que se establece es justamente sus ingresos totales que esta persona pudiese tener, ¿no? Para eso las personas que se dedican al ámbito del litigio, en el ámbito familiar, justamente previamente a plantear la demanda de alimentos, realizan una pequeña investigación, ¿no? Y para poder solicitar este monto de pensión de alimentos en el ámbito civil, tiene que acreditarse con dato objetivo. Es decir, no basta señalar que esta persona tiene un ingreso determinado, sino lo que se tiene que acreditar de cierto modo es con prueba objetiva que esta persona tiene esos ingresos económicos, ¿no? Entre otros, por ejemplo, en este caso, el sujeto pasivo que va a estar representado por su madre, y estamos comentando en el ámbito civil, porque este delito tiene como prerequisito que exista esta sentencia consentida en el ámbito civil, debe, desde mi punto de vista, presentar datos objetivos. Por ejemplo, que esta persona pues labora en una institución pública
y tendremos que presentar su boletas de pago, por ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, vistas fotográficas hoy en día en redes sociales, por ejemplo, en el Facebook, en otros, esta persona pues tiene una capacidad económica que lo muestra para viajando al extranjero o a distintos lugares del país. Por ejemplo, está realizando cierto tipo de actividades comerciales, entre otras. Todos esos documentos tienen que acreditarse para que el monto que va a solicitar, en este caso en el ámbito civil, sea proporcional al monto que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello, porque en la práctica lo que vamos a ver es que los casos de omisión a la asistencia familiar tienen montos mínimos, es decir, vamos a ver en la gran cantidad de casos que la pensión de alimentos aproximadamente llega entre los 200, 250, 300 nuevos soles, en la gran mayoría de casos. Excepcionalmente hay otros montos superiores a esto, ¿no? Entre 500, 1000 soles o más, ¿no? En algunos casos excepcionales. Pero también precisar que existe ya una regla en el tema de la cuantificación de montos, sobre todo de acuerdo a los distritos judiciales, donde los magistrados del ámbito civil ya establecen como monto mínimo, por ejemplo, en el tema de pensión de alimentos, un monto de 300 soles. Este es un claro ejemplo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el ámbito del Distrito Fiscal de Tacna o Distrito Judicial de Tacna, donde los jueces ya establecen que la pensión de alimentos, por más que presente mínimamente el medio probatorio, el que va a solicitar la demanda, establecen como cuantificación mínima para pensión de alimentos 300 soles, porque consideran que la obligación de esta persona con ese monto no va a satisfacer las necesidades de dinero, ¿no? Por ejemplo, en este caso en concreto que estoy comentando, los jueces mencionan que toda persona debe tener un ingreso de 939 soles. Esto sin necesidad de acreditar con ningún documento. Esto por un tema de que se entiende que toda persona en el país debe ganar un mínimo legal. Muy bien, entonces el sujeto pasivo en este tipo penal va a ser el alimentista, que en la práctica va a estar representado sobre todo por la madre o el padre que ha demandado la pensión de alimentos. Por eso vuelvo a mencionar, el tema de alimentos pueden demandar tanto el alimentista representado por su madre o incluso el padre, que puede ser que lo demande a la madre. Imagínense que la madre ha abandonado a su menor hijo y no quiere asumir esa responsabilidad. O incluso los padres pueden demandar a los hijos siempre y cuando exista esta necesidad justificante de la pensión de alimentos. Otro elemento objetivo del tipo penal viene a ser una resolución que requiere el pago. En este caso, previamente a esto, tendríamos que precisar que tiene que existir una sentencia consentida en el ámbito civil, ¿correcto? Expedida por un juez de paz letrado, sobre todo juez especializado en familia, que establezca un monto determinado. En la práctica, lo que observamos es que la pensión de alimentos, cuando se solicita, sobre todo solicitan un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de 25% y que puede llegar a un máximo de 60% de los ingresos, y eso tendrá que cuantificarse en un monto, ¿no? Considero que esa forma de solicitar la pensión de alimentos es razonable, porque si nosotros solicitamos un monto fijo, podríamos caer en un error. Imagínense que una persona, nosotros acabamos de demandarlo por la pensión de alimentos solicitando un monto fijo, y más adelante esta persona o ese monto se desvalúa, imagínense en ese extremo, y podríamos hacer que este monto no sea proporcional a la obligación. Entonces, el porcentaje que se suele pedir en el ámbito civil, considero que es razonable, entre los 25 y hasta los 60% del ingreso total del obligado. Entonces, sentencia judicial consentida, ¿correcto? Otro elemento objetivo de este tipo penal de omisión a la asistencia familiar viene a ser la capacidad económica del sujeto. Es decir, este es un requisito indispensable para que pueda materializarse el tipo penal de omisión a la asistencia familiar. Claro está que en este caso, en concreto, la capacidad económica del sujeto activo tiene que también demostrarse, ¿no? Si la parte agra, en este caso la parte emplazada o demandada en el ámbito civil, no tiene esta capacidad económica, tendrá que poner en conocimiento el juzgado civil o juzgado de paz letrado que está a cargo de esa resolución, ¿correcto? Imagínense un ejemplo. Imagínense que Henry Coronado es taxista y que ha sufrido un accidente de tránsito y no me permite generar
ingresos económicos, ¿correcto? Estoy hospitalizado porque sufrí un accidente de tránsito, pero tengo una obligación de alimentos. En ese caso en concreto tendrán que poner en conocimiento el juzgado de paz letrado o juzgado de familia que conoce ese caso, a efectos de que se tenga en cuenta más adelante de que usted no está incumpliendo esa obligación porque no quiere cumplir, si no existe una causa justificante. También podrá más adelante, si es posible, pedir el tema de la reducción de la pensión de alimentos y para eso tendrá que estar al día, ¿correcto? En el ámbito civil, sobre todo en este tema, para el tema de pedir sobre todo la reducción de la pensión de alimentos, tendremos que estar al día, ¿no? Con la obligación. Otro elemento es el comportamiento omisivo que se traduce en el incumplimiento de la obligación de alimentos. Sobre todo aquí está referido al dolo, ¿no? Aquí, sobre todo la persona que va a ser la obligada, la parte demandada, en este caso en el ámbito civil, va a realizar una acción en concreto, ¿correcto? Esta persona va a tener pleno conocimiento de esta obligación y pese a tener pleno conocimiento de esta obligación, no va a cumplir. Por eso es este delito de comisión impropia. No es culposa, sino es un doloso. En concreto vendría a ser el querer no hacer, ¿correcto? El querer no hacer algo, pese a tener pleno conocimiento de esa obligación. Ahora bien, en este tipo penal de omisión a la asistencia familiar, vamos a tener un bien jurídico tutelado que viene a ser la familia y sobre todo los deberes de tipo asistencial, ¿no? Vuelvo a mencionar en el tema de alimentos, ambos padres, la mamá y el papá, vienen a ser los obligados, sobre todo respecto al menor. No solamente es la mamá, no solamente es el papá. Entiendo que este monto que estoy mencionando, por ejemplo, de 200, 300 nuevos soles, en la práctica es irrisoria, es decir, es un monto, desde mi consideración personal, un monto que no va a alcanzar para un tema de alimentos para el menor en concreto. Hoy entiendo, por ejemplo, que un menor tiene que tener mayor cuidado, un menor tiene que tener mejor alimentación en estos primeros años de su vida, sobre todo si son menores de 10 años, por ejemplo, porque los primeros 6 o 7 años, por ejemplo, son cruciales en el desarrollo del cerebro del menor. Entonces, si al menor no le alimentamos bien en esa época, por ejemplo, en ese periodo, ¿cuál creen que va a ser el resultado de este menor? Va a crecer desnutrido, no va a desarrollar sus capacidades psicomotrices, entre otros, entonces puede traer como resultado incluso cierto tipo de enfermedades, ¿no? Esto haciendo tal vez un poco de distinción entre un niño y un adolescente, ¿no? Yo considero sobre todo que la obligación que debe tener esta pensión de alimentos que debe satisfacer en mayor medida es para estos niños pequeños, menores a 15 años sobre todo, y estos menores de 10 o 8 años, porque estos menores necesitan suplementos, necesitan buena alimentación. Entonces, ese monto de 200, 300 nuevos soles, considero que no, en la práctica no va a alcanzar, porque imagínense ustedes cuánto se gasta, por ejemplo, en los pañales, en la ropa, por ejemplo, en la alimentación balanceada que tienen que brindarse a este menor. Entonces, sobre este punto en concreto, los deberes de tipo asistencial tienen que cumplirse, ¿no? Por eso yo tengo una opinión personal sobre este tema, que el obligado, en este caso, que va a pasar al ámbito penal, cuando va a estar ya en la sede de la Fiscalía, debería tener una sola oportunidad para que pueda pagar la reparación civil. Y eso lo vamos a comentar más adelante. Muy bien, entonces, en este tipo penal, sobre todo de omisión a la asistencia familiar, el delito se va a configurar, es decir, se va a materializar cuando el agente, en este caso el sujeto activo, omite cumplir con la prestación establecida por una resolución judicial. Pero no basta que exista esta resolución judicial del ámbito civil, sino vuelvo a mencionar, es necesario que exista este apercibimiento con esta resolución judicial que ponga en conocimiento la liquidación que debe cumplir esta persona y pese a ser válidamente notificado, esta persona no cumple esta obligación. Ahí se materializa este tipo penal de omisión a la asistencia familiar. Entonces, en este tipo penal es un delito de peligro, para que se materialice, basta dejar de cumplir con la obligación, ¿no? En este tipo penal también si esta persona, el obligado, no cumple por ciertos periodos la pensión de alimentos, pongamos, no cumplió la pensión de alimentos de enero a diciembre del año 2019
y tampoco del 2020 al 2021. En esos supuestos, el delito es continuado y se convierte agravante para el tema de la pena, ¿correcto? Porque estaría en un supuesto de reincidencia. Muy bien. No es que se genera un concurso ideal o real, sino delito continuado. Entonces, en el delito de omisión a la asistencia familiar, como habíamos mencionado, es un delito doloso, no es un delito de culposo, sino aquí hay un deber legal. Esta persona tiene pleno conocimiento de que debe cumplir su obligación y pese a ello no lo efectúa, ¿correcto? El hecho de efectuar consignaciones parciales, de cierto modo, tampoco lo exime de esta acción, de la configuración de este tipo penal, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que podríamos nosotros ver o vemos, ¿no? En la práctica vemos en algunos supuestos que cuando el juzgado de paz letrado o el juzgado de familia lo notifica a este obligado, que en este caso es el demandado, en algunos casos este obligado primero no cumple, en algunos cumple parcialmente, ¿no? Y por eso, desde como también indicando cómo se podría hacer de que este caso no llegue al ámbito penal, una forma que suele hacerse desde la defensa es justamente que cuando se le notifica y se le otorga un plazo de 3 días, sobre todo se le da 3 días para que cumpla con la obligación en el ámbito civil, suele presentarse dos cosas, ¿no? Primero, que puedan hacer las observaciones a la liquidación. Claro está que en la práctica, para que exista esta liquidación en el ámbito civil, la parte demandante, en este caso el representante del obligado, a través de su abogado normalmente, va a ser el que va a presentar el proyecto, en este caso, de la preliquidación. Ante ello, el juzgado va a tener que verificar y luego remitir a un perito que trabaja en el ámbito civil, en concreto en los despachos de familia, para establecer si es correcto o no esta liquidación de pensión de alimentos respecto al periodo que solicita, ¿correcto? Entonces, una vez que lo convalida este perito que trabaja en el ámbito civil, recién se le pone en conocimiento del demandado. Ahora, el demandado puede hacer dos cosas, ¿no? El demandado puede observar esta liquidación y si observa, tendrá que regresar al juzgado y en la práctica lo que se va a observar, lo que va a ocurrir es que cuando se observa esta liquidación del juzgado, para que nuevamente notifique el juzgado, por lo menos va a transcurrir entre 1 mes a 3 meses, ¿no? Sobre todo por la sobrecarga laboral que existe en esta especialidad en el ámbito civil. El otro tema que puede hacer el abogado defensor y también el obligado del demandado en el ámbito civil es justamente hacer las consignaciones o pagos parciales, ¿no? En la práctica ocurre esto como una estrategia de dilación, sobre todo a efectos de que no sean remitidos los actuados al despacho fiscal corporativo, ¿no? Y para ello suelen, sobre todo, realizar pagos parciales de la liquidación. Cuando se realiza el pago parcial de la liquidación, de cierto modo, lo que está generando es que se realice una nueva liquidación, ¿correcto? Si yo realizo un pago parcial, el juez no me puede remitir, o mejor dicho, el juez no puede remitir estos actuados a la fiscalía. ¿Por qué? Porque para que llegue al ámbito penal, es necesario que exista un monto determinado específico, señalado en periodos, ¿correcto? ¿De qué periodo a qué periodo? Un ejemplo, estamos diciendo de enero del 2019 a diciembre del 2000, por ejemplo, del 2019, ¿correcto? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que pueden hacer los abogados en el ámbito civil? Justamente hacer consignaciones parciales. Imagínense que la obligación es 3.000 soles y yo como abogado, porque veo que mi patrocinado no tiene la capacidad económica para pagar esos 3.000 soles en 3 días, lo que puedo hacer es consignar parcialmente. Tal vez pues, puedo hacer un pago de 1.000 soles o un poco más o un poco menos y con esa consignación lo que puedo hacer es que se realice nuevamente una liquidación, ¿correcto? Y hasta que se haga una nueva liquidación, yo puedo establecer ese monto y poder cumplir con esa obligación, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque, como vuelvo a mencionar, en el ámbito penal es necesario que exista un monto específico con periodos. Si el juez me manda, por ejemplo, pese a que yo pagué de los 3.000 soles, me manda los actuados a la fiscalía, yo justamente puedo plantear que falta un requisito de procedibilidad en el caso en concreto. Esto se sobre todo referido a que la resolución, en este caso
del ámbito civil no establece concretamente cuánto es el monto que yo debo sobre un determinado periodo. Muy bien, entonces, uno de los elementos para la materialización de este tipo penal que estamos comentando, omisión a la asistencia familiar, viene a ser la capacidad económica del obligado. El obligado puede ser tanto el varón como la mujer, no necesariamente tiene que ser el padre, ¿correcto? La estructura típica del delito de omisión a la asistencia familiar, entonces, en su aspecto objetivo, exige este elemento de la capacidad económica del obligado. Ahora bien, en el delito de omisión a la asistencia familiar, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos que tener en cuenta, como ya hemos mencionado, una sentencia del ámbito civil. Una sentencia del ámbito civil que establezca claramente cuánto es el monto que el obligado ha dejado de cumplir, ¿correcto? Aquí también podemos precisar algo, ¿no? Por ejemplo, no es necesario en algunos casos que una determinada persona plantee una demanda de alimentos al órgano jurisdiccional. Esta puede establecerse en la pensión de alimentos incluso a través de un acuerdo de conciliación extrajudicial, que luego puede ser convalidado, en este caso a nivel judicial, ¿correcto? Entonces, esos temas específicos seguramente ya los colegas que se dedican al ámbito civil les va a explicar cómo se hace, pero lo que quiero decir en concreto es de que tiene que existir una obligación clara, precisa, establecida en el ámbito civil. Segundo, tiene que haber un requerimiento de pago, en este caso con una resolución que expida, pero esta resolución debe tener un apercibo. En la práctica, ¿qué es lo que vamos a observar cuando el juzgado notifica esta resolución, esta liquidación aprobada por su despacho? En algunos casos no lo pone el apercibo, simplemente lo notifica al obligado a efectos de que pueda cumplir o pueda hacer las observaciones que corresponden. Tiene que existir el apercibimiento, sobre todo, donde debe indicarse que en caso de incumplimiento va a ser remitido los actuados al Ministerio Público, ¿no? Sobre todo por el delito de omisión a la asistencia familiar. Muy bien, entonces, si no existe este apercibimiento, no se va a configurar este tipo penal materia de comentario esta mañana. Entonces, para fundar la culpabilidad en este tipo penal de omisión a la asistencia familiar, no basta la decisión judicial del ámbito civil, que establezca una obligación de esta persona, del demandado, de que debe cumplir la pensión, los alimentos por un determinado monto, sino tiene que haber también otros presupuestos, como por ejemplo la capacidad económica del obligado, como por ejemplo la válida notificación de este apercibimiento al demandado o a su abogado defensor, ¿no? En este caso, si se establece que la notificación no fue válida, por ejemplo, en el ámbito civil, podría cuestionarse ese punto a efectos de que no pueda llegar este caso al ámbito penal. Entonces, en este tipo penal de omisión a la asistencia familiar, para que exista culpabilidad, se tiene que acreditar todos los elementos objetivos del tipo penal. Sobre todo, tiene que acreditarse que esta persona, teniendo capacidad económica, teniendo pleno conocimiento de su obligación, no cumplió, ¿correcto? No cumplió. Aquí no cumplió porque no quiso cumplir, no porque existe una causa de justificación. Si existiese una causa de justificación, como hemos mencionado, la persona se ha accidentado, la persona no tiene la capacidad económica para realizar ese pago, tiene que comunicarlo al juez, pues, ¿no? Con alguna prueba, ¿no? En este caso, si ha sufrido el accidente, tendrá que poner en conocimiento el juzgado, pues, el certificado médico, entre otros, ¿no? Que establezca su incapacidad temporal por un determinado tiempo, ¿no? Y el abogado tendrá que plantear, si es posible, el tema de la reducción de la pensión de alimentos si correspondiese. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que para que pueda materializarse este tipo penal, esta resolución tiene que estar consentida, ¿correcto? No debe estar en impugnación, sino sobre todo ya debe estar en etapa de ejecución.
Ahora bien, si no existe este requerimiento bajo apercibimiento de remisión a la fiscalía, entonces no existe el delito, ¿correcto? El hecho sería atípico. En la práctica, entonces, los abogados lo que tenemos que cuestionar, sobre todo si estamos en el ámbito penal ya en un caso, es ver sobre todo si esa obligación en el ámbito civil ha sido correctamente diligenciada o no. Primero, habrá que ver el tema de la sentencia. Segundo, habrá que ver las notificaciones efectuadas, en este caso que hayan sido válidamente efectuadas. Tercero, habrá que ver la liquidación, el periodo de la liquidación. Y cuarto, habrá que ver el apercibimiento que existe para el cumplimiento de esta obligación. Si no existe esos presupuestos, el delito no se habrá configurado. Entonces, para que exista la culpabilidad, tiene que reunirse estos tres elementos. Primero, el conocimiento de la antijuricidad. Esto está referido a que la persona tiene pleno conocimiento que existe una obligación legal, en este caso, de prestar alimentos. Esta obligación legal de prestar alimentos va a estar sobre todo en conocimiento de la parte demandada con la resolución, en este caso, con la sentencia del ámbito civil, ¿correcto? En este caso, expedida por un juzgado de paz letrado o un juzgado especializado en familia. El segundo está referido a la exigibilidad de la conducta. Esto está referido también a que la persona esté en la capacidad de poder cumplir esta obligación, ¿no? Y que sea establecida, pues, por el órgano competente siguiendo el procedimiento preestablecido. Y la imputabilidad, esta persona tiene la obligación de poder cumplir esa obligación, ¿no? Que no exista una causa de justificación que exima esta responsabilidad en el ámbito civil. Aquí, para la configuración del ilícito penal de omisión a la asistencia familiar, se puede también desde la defensa indicar que existe un error vencible o invencible, ¿no? En este caso, para la configuración de la pensión de alimentos, por ejemplo, en un caso en concreto que quisiera comentarles, imagínense que a Henry Coronado, una persona, una dama, le imputa pues que le demanda alimentos indicándole que tiene un menor, digamos, un hijo menor, pero yo recién tomo conocimiento una vez que han remitido estos actuados al Ministerio Público. Por ejemplo, en este caso en concreto, notifican a mi domicilio de Tacna, yo no vivo en Tacna, pero está en mi DNI, está en el domicilio que tengo en Tacna, y nadie pues ha contestado la demanda, el proceso siguió a su curso y existe una sentencia del ámbito civil, ¿no? Señalándome que soy el obligado de prestar alimentos, ¿correcto? Entonces, si hubiese ese supuesto, sobre todo, donde me van a obligar y que yo no tuve conocimiento de ese hecho, yo no puedo señalar como causa de justificación de que no tenía conocimiento de esa obligación, ¿correcto? Esa obligación tengo que cumplirlo, pero más adelante yo la puedo cuestionarla. Les voy a indicar también eso, cómo yo puedo cuestionarla en ese supuesto sobre esa sentencia del ámbito civil que me obliga y que yo niego ser el padre de ese menor, por ejemplo, ¿correcto? Ese tema es importante porque en la práctica puede ocurrir ello, que para asentar en la partida de nacimiento de una determinada persona, no es necesario que los dos padres concurran a la municipalidad, ¿no? Sino basta que uno de ellos vaya y indique que él es el padre y con esa quedará sentado el apellido de esa persona. Entonces, tener en cuenta muchísimo ello. Ahora bien, desde el ámbito constitucional, si bien no se permite el tema de la prisión por deuda, sin embargo hay una excepcionalidad, esto ya fue resuelta por el Tribunal Constitucional, donde indica que excepcionalmente sí puede haber prisión, concretamente en este tema que estamos comentando, referido a la omisión de la asistencia familiar. En otros supuestos no habría prisión por deuda. Ahora bien, este tipo penal de omisión a la asistencia familiar va a prescribir en un periodo, sobre todo cuando transcurra un periodo de prescripción extraordinaria.
Estábamos indicando que el delito de omisión a la asistencia familiar, a ver, por favor, ¿pueden silenciar su micrófono, por favor? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, el delito de omisión a la asistencia familiar prescribe a los 4 años y 6 meses, ¿correcto? ¿Desde qué momento? Desde el momento que se pone en conocimiento al obligado. En este caso sería desde el momento que el juzgado de paz letrado o el juzgado especializado pone en conocimiento del obligado, ¿no? Pero eso no va a ocurrir en la práctica, como les he mencionado, en este caso, en el litigio del ámbito civil, la parte demandada va a estar atento a que se cumpla esa obligación y tal vez pase unos meses, pero no creo que pase más de un año para dejar de que los actuados sean remitidos a la Fiscalía Provincial Corporativa. Muy bien, entonces, pero queremos precisar que la prescripción ocurre a los 4 años y 6 meses contados a partir del incumplimiento del requerimiento judicial de pago. Y también, aprovechando este tema, habría que indicar lo siguiente. Para poder yo hacer la preliquidación o solicitar el tema de pensión de alimentos, lo voy a hacer desde el momento que existe la sentencia, ¿correcto? No, y por ejemplo, imagínense que una persona tiene un menor, pongamos de 10 años, y recién ahora se le ocurre interponer una demanda de pensión de alimentos y quiere solicitar, por ejemplo, desde el momento que nació hasta los 10 años que cumple en este mes, por ejemplo. Esos 10 años no va a ser materia de acogida por el juzgador, ¿correcto? La demanda de alimentos va a surtir efectos a partir del momento que se interpone la demanda, ¿correcto? Es decir, de los 10 años hasta que cumpla los 18, o si sigue estudios superiores exitosos, como he mencionado, universitarios y técnicos, podría extenderse hasta los 28 años, ¿correcto? Muy bien, entonces con esa precisión también ese tema, a efectos de que se entienda de que la pensión de alimentos no se extingue automáticamente a los 18 años, ¿no? No se extingue automáticamente a los 18 años. Ahora bien, entonces, aquí sería la siguiente pregunta a los participantes. Si a Henry Coronado le han demandado en el ámbito civil por un tema de alimentos y no tuvo conocimiento de esta demanda, es decir, yo no tuve conocimiento porque tengo mi DNI, por ejemplo, en Tacna, y yo estoy en Lima, y alguien me dice, señor, usted es el padre de este menor, ¿qué es lo que debo hacer como abogado en qué ámbito primero tendría que accionar? Primero, quisiera que puedan utilizar su micrófono o si no la caja de comentarios para luego dar mi opinión sobre este tema. ¿Qué tendría que hacer usted como abogado defensor en este supuesto que estoy mencionando? ¿Alguien que quiera participar? A ver, ¿alguien? ¿Qué tendría que hacer como abogado defensor en ese caso? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué debo hacer como abogado defensor? En este caso estoy mencionando que a Henry Coronado le han demandado alimentos. Henry Coronado tiene domicilio según su ficha de RENIEC en Tacna. Sin embargo, esta persona, Henry Coronado, nunca se apersonó al proceso. Ya existe una sentencia condenatoria que establece una pensión de alimentos. Henry Coronado no cumplió con absolver la liquidación. Imagínense, yo hace 2 años que no voy a Tacna y hay una pensión de alimentos fijada, imagínense, 5.000 soles o 10.000 soles, y me entero porque llega una notificación de la Fiscalía, pongamos de Tacna, que me notifica a mi centro laboral, pongamos a la Fiscalía que ahora yo laboro como fiscal, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer mi abogado defensor en ese caso en concreto? ¿Qué tendría que hacer usted si es abogado en ese caso en concreto? Primero, tendría que aceptar los cargos en el ámbito penal o tendría que cuestionarlo en el ámbito civil. A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? Pueden utilizar la caja de comentarios que está en el chat, si alguien quiere participar. A ver, ¿qué es lo que tendría que hacer en ese caso? Primero, en ese caso en concreto, yo tendría que acogerme a un principio de oportunidad, si es la primera vez que me veo involucrado en ese caso. Yo no puedo cuestionar, en este caso, el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público indicando de que yo no soy el padre. Yo no puedo hacer eso en el ámbito penal.
lo que yo tendría que hacer es acogerme a una salida alternativa como principio de oportunidad, a efectos de que no tenga una sentencia, pero luego de ello yo podría plantear la impugnación de la paternidad en el ámbito penal, en el ámbito civil. Es decir, tendría que plantear una demanda de impugnación de paternidad. Una vez que tenga la sentencia del ámbito civil, impugnación de paternidad, donde indique que yo no soy el padre, yo podría solicitar, a ver, ¿alguien me dice qué puedo solicitar? A ver. A ver, ¿qué tendría que solicitar? ¿Qué tendría que solicitar una vez que ya tengo la sentencia en el ámbito civil que menciona que yo no soy el padre de ese menor? ¿Qué tendría que yo hacer? ¿Alguien? ¿Qué tendría que hacer yo primero en el ámbito civil? ¿Qué plantearía usted como abogado en el ámbito civil, en ese caso en concreto? ¿Qué tendría que plantear? A ver, yo me quedo como padre pese a que la sentencia de impugnación de paternidad menciona que yo no soy el padre. No, ¿cierto? Tengo que hacer algo. Como abogado usted tiene que hacer algo. Como abogado tendría que ser, primero, plantearía la nulidad del acto jurídico, ¿correcto? En este caso, referido a esta sentencia del ámbito civil que me establece como padre, ¿correcto? Y en el ámbito penal, como ya me han sancionado, imagínense que no se dio principio de oportunidad, sino se dio una sentencia condenatoria, porque el principio de oportunidad es facultad del Ministerio Público que te lo convoque y te lo acepte, ¿correcto? Imagínense que no hubo principio de oportunidad en el ámbito del Ministerio Público, sino que este se judicializó y al final existe una sentencia, pongamos por terminación anticipada o la conclusión anticipada. En ese caso en concreto, la única forma de luego yo poder defenderme de ese caso que me están imponiendo una pena por ese delito que yo no habría cometido es a través de un recurso de revisión. Y para eso, ¿cuál va a ser el medio probatorio? El medio probatorio tendrá que ser la sentencia de impugnación de paternidad, ¿correcto? Entonces, con esa precisión respecto a este tema que estamos comentando. Entonces, los requisitos para la omisión de asistencia los requisitos para la procedibilidad del delito de omisión a la asistencia familiar ya lo hemos explicado y también estamos explicando cómo usted podría proceder en un determinado caso en concreto, ¿correcto? Yo como abogado penalista o que veo, por ejemplo, este tema de omisión a la asistencia familiar, no podría plantear un requisito de procedibilidad en el ámbito penal. Porque en el ámbito penal, no, una vez que ya pasa a la sede del Ministerio Público, no es la instancia para poder cuestionar si yo soy el padre o no soy el padre, ¿correcto? Entonces, eso tengo que plantearlo en el ámbito civil. Yo no le puedo decir al fiscal, señor fiscal, usted ordene realizar pongamos, una pericia de ADN respecto al tema que es materia de cuestión, ¿no? Ese acto de investigación no es pertinente para eso, ¿correcto? Entonces, lo que tendríamos que salir desde la defensa es a través del medio que estoy mencionando, tal vez una salida alternativa, pero luego impugnarlo en el ámbito civil y finalmente en el ámbito penal a través de un recurso de revisión. Y el recurso de revisión va a llegar a nivel de la Corte Suprema. Por esto estos casos simples y que son casos que se dan a diario, porque el delito de omisión a la asistencia familiar es el caso que se da en mayor medida en nuestro país. Por eso la gran cantidad de fiscalías, incluso de Doctor, disculpe. aunado. Doctor, Sí. Doctor, disculpe, soy Jesús Flores Zavala. Doctor, pero ¿no habría una contradicción respecto del principio de oportunidad que usted plantea? Porque se supone que si hay principio de oportunidad, usted estaría reconociendo el delito. Y no es la Claro. persona, o sea, usted no habría cometido el delito. Por eso, sí, doctor, por eso le estaba mencionando. Si yo no reconozco este delito, va a continuar el acto procesal. El acto procesal va a continuar y va a haber una sentencia. Tendrá que haber un debate probatorio en la etapa de juicio oral, pero existe suficiente prueba. En este caso, la prueba va a ser la sentencia del ámbito civil, donde me establece como responsable, la liquidación, hay suficiencia probatoria, la notificación que me realizó a Tacna,
que yo no absolví dentro del plazo de 3 días, está el apercibimiento también, porque en este delito lo que vamos a ver en concreto es prueba documental, ¿correcto? Aunado a la declaración de la agraviada, ¿no? Tal vez en este caso puede ser que diga, pues, la agraviada, sí, yo tuve un acto sexual con ese señor y producto de eso nació el hijo, ¿no? Pues imagínense que de ese modo ha manifestado en su declaración. Entonces, lo que yo estoy dando mi opinión sobre este caso es, si usted no sale con una salida alternativa, sí o sí va a tener una sanción más drástica, que va a ser una sentencia condenatoria que le va a dejar antecedentes judiciales. Pero si usted sale con una salida alternativa como principio de oportunidad y existe una sanción, si bien existe una sanción, pero no va a estar establecida como un antecedente penal sobre todo, esto puede ser borrado más adelante. Para ser borrado justamente esta imputación falsa que me realizó, existe pues este procedimiento que estoy mencionando. Primero la impugnación, luego la nulidad del acto jurídico y luego el tema de la revisión. Una vez que tenga la revisión, por más que me hayan sentenciado, tenga sentencia en el ámbito judicial o este principio de oportunidad, yo lo que puedo hacer una vez que tenga esta es justamente el borrado del sistema en mérito a esa resolución que yo puedo obtener a nivel del órgano jurisdiccional, ¿correcto? Yo no puedo cuestionar, por ejemplo, si usted lleva, pongamos, presenta, imagínense que hagamos de este supuesto. Usted no acepta los cargos, ¿correcto? El fiscal formula acusación. En este caso sería en un proceso inmediato, dentro de las 24 horas del proceso inmediato, se dio el proceso inmediato, 24 horas, el fiscal formula acusación. Pide 3 años de cárcel, de pena, pongamos. Y usted en esos 3 días, imagínese, va a poder obtener los resultados del ADN, va a poder tener esa prueba para cuestionar y decir, genero duda de que aquí, por ejemplo, no hay vínculo de consanguinidad. No va a ser posible desde mi punto de vista, porque el plazo es corto. ¿Por qué? Porque en el proceso inmediato no es como en el proceso para poder realizar actos de investigación. En este delito de homicidio familiar, diligencias preliminares, proceso inmediato, artículo 446.6, es obligación del fiscal incoar proceso inmediato, y una vez que se dé esta audiencia de proceso inmediato y se cumpla los presupuestos, el fiscal tiene 24 horas para formular acusación. Ya, 24 horas para formular acusación, y luego, esto prácticamente yo voy a tener un poco tiempo para absolver este requerimiento. No creo que en 10 días, yo tenga la posibilidad para poder presentar el... No creo, porque en la práctica esto demora mínimamente entre 1 mes, 2, 3 meses. Y segundo, tal vez yo ni siquiera conozco al menor. Yo no sé dónde está. Yo no tengo acceso. Entonces, ¿cómo voy a hacer la prueba de ADN si no tengo este elemento crucial que vendría a ser, por ejemplo, tener las muestras para hacer la compatibilidad de este vínculo sanguíneo que estamos mencionando, ¿no? Por eso, una salida que podría hacerse es esa. Muy bien. Adelante, doctor. Doctor, pero usted ha mencionado de que usted ha vivido en Lima y su documento es de Lima y que no, de Tacna. No, su documento es de Tacna. Yo vivo en Lima, pero yo vivo en Lima, como ahora, por ejemplo, yo vivo en Lima, pero mi documento está registrado en Tacna, ¿correcto? Ya, entonces el proceso civil, bueno, se habría dado con todas las formalidades, porque se notifica en el domicilio. Claro, está bien. A eso Pensé que era de Lima, doctor, se podría plantear por la nulidad, ¿no? Y ahí, por de repente, podría caber alguna otra alternativa, ¿no? Pero dadas las circunstancias, de repente, aunque no estoy muy de acuerdo, doctor, porque estaría reconociendo el delito, ¿no? O sea, estaría diciendo sí, pues sí, y yo sé que no soy el padre, ¿no? Correcto, pero pues, sí, como abogados tenemos que sacarle un beneficio a nuestro cliente, ¿correcto? Si usted dice, no, niégate, se va a ir a juicio. No, es que ya hay una sentencia. Pues. Claro, va a haber una sentencia, sí o sí, muy bien. Y luego, ¿qué tengo que hacer con esa sentencia? Esa es la solución que yo doy, ¿no? Entonces, como abogados tenemos que darle la solución menos gravosa a nuestro cliente. Y la solución menos gravosa podría ser lo que yo ya indiqué, un principio de oportunidad a nivel fiscal
Sí, vamos a aceptar, pero señor, esto no ha finalizado aquí. Esto todavía tiene para rato. Por esto, de un caso de demanda de alimentos puede surgir todo un problema. Y surge en la práctica esto. Entonces, incluso luego, cuando ya usted logre, por ejemplo, la nulidad de esta sentencia, el borrado en el sistema, porque todas las denuncias hoy en día podemos hacer borrar, si no, otra cosa es que no sabemos el trámite, ¿no? No sabemos cómo se realiza, pero se puede, ¿no? Una sentencia judicial, yo lo puedo hacer borrar, que más adelante no va a existir, ¿correcto? Una denuncia que he puesto en la fiscalía, del mismo modo yo lo puedo hacer borrar, pero para eso tenemos que capacitarnos, saber el procedimiento, qué documentos se debe presentar, entre otros, ¿correcto? Con esa precisión. Muy bien, vamos a continuar con esto a efectos de poder avanzar con el tema que nos convoca. Entonces, para que exista el delito de omisión a la asistencia familiar, tiene que haber una relación de parentesco, pero la relación de parentesco no está referido a la relación del vínculo consanguíneo, no solamente es a eso, sino al tema legal también, ¿correcto? Entonces, como en el caso que he mencionado, yo no tengo relación de parentesco consanguíneo con este menor que me están imputando que soy el padre, pero legalmente sí me han impuesto, pues, en una sentencia me dice que yo soy el padre y que tengo una relación paterno-filial, en este caso establecida en una sentencia, y eso basta para que exista la obligación. En un tema de omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, la parte, en este caso que va a acusar el público, no lleva pues la prueba, el que va a llevar es la sentencia, es el documento. Por eso la prueba matriz es la sentencia del ámbito civil expedido por un juez de paz letrado, un juez especializado en familia, ¿no? Ahora, por otro lado, este delito de omisión a la asistencia familiar es de consumación instantánea, ¿correcto? Se va a materializar en el momento que esta persona, el demandado, teniendo pleno conocimiento de su obligación, no lo realiza. Es decir, es un no querer cumplir con la obligación. Y ya también hemos mencionado de que si esta persona incumple varios periodos, por ejemplo, con ese ejemplo que hemos mencionado, 2019, 2020, se convierte en delito continuado, ¿correcto? No hace de que sean cada periodo otro delito, ¿correcto? Sino esto va a agravar sobre todo el tema de la pena. Muy bien, eso es lo que habíamos mencionado. Entonces, circunstancia agravante es también el tema de la reincidencia, ¿no? La reincidencia sobre todo está referido a este incumplimiento de pago en periodos sucesivos. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal? Es decir, para que la fiscalía le investigue por un delito de omisión a asistencia familiar, ya hemos mencionado. Previamente, el requisito tiene que existir una obligación en el ámbito civil. Concretamente, en el juzgado de paz letrado, un juzgado especializado de familia, que establezca una obligación a través de una sentencia consentida, ¿correcto? Que quede con calidad firme y que existan los procedimientos que ya hemos mencionado, ¿no? Si no existe esta sentencia, no se dará este delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué pasa entonces si demuestro que el menor no es mi hijo y fui sentenciado por el delito de omisión a la asistencia familiar? Como ya les he mencionado, hay un procedimiento que podemos seguir. ¿Qué tiene que plantear el abogado? También ya les he explicado, opinión personal, incluso tal vez algunos abogados pueden tener otro criterio, pero respetamos su posición. Yo, sobre todo lo que pienso, es que hay que darle las salidas más beneficiosas a nuestro cliente. Imagínense en ese supuesto que le están planteando, ¿no? Yo como abogado no voy a permitir, pues, que le sentencien en el ámbito judicial cuando puedo salir con una salida que no le deje antecedentes judiciales en el ámbito del Ministerio Público, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que plantear entonces sobre esa sentencia que me ha establecido como padre en el ámbito civil, en un juzgado de paz letrado, un juzgado especializado de familia? Es nulidad del acto de reconocimiento de paternidad, ¿correcto? Pero para eso, previamente, tendré que plantear el tema de la impugnación de la paternidad. La prueba será el resultado que me dé en este proceso de impugnación de paternidad, de que yo no soy el padre, y una vez que tenga esa información, planteo nulidad de acto de reconocimiento de paternidad, en este caso de la partida de nacimiento de este menor. Por eso, el trabajo para los abogados, suficiente por un caso de omisión de asistencia familiar que se puede convertir en un caso complejo, como les he dicho. Incluso por este caso puede llegar a la Corte Suprema a través de un recurso de
revisión, ¿correcto? Revisión de la sentencia, por ejemplo, si ya te han condenado, pues como dijo el colega, el doctor Jesús, mi patrocinado no aceptó, pues dice, no, no, yo no soy el padre, yo no soy el padre. Llegó a juicio oral, lo sentenciaron, pues. Hay sentencia. Y ante eso, ¿qué voy a hacer? Justamente ya tengo estos medios que hemos hecho, ya tengo estas sentencias, planteo el recurso de revisión de esa sentencia. Muy bien. En el ámbito penal, ¿qué tiene que plantear el abogado defensor? Ya les he mencionado también esto. Y sobre todo, el artículo 441.1. A ver, ¿alguien puede dar lectura a esa norma? ¿Alguien tiene un código? A ver, 441 del Código Procesal Penal. A ver, ¿alguien tiene el código? 441. A ver, 441. 441.1 dice, la demanda de revisión será presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿no? Es decir, por un caso de una demanda de alimentos, en este supuesto que les he mencionado, podríamos llegar como abogados litigantes hasta la Corte Suprema. Claro está que esto va a tomar tiempo, pues no va a ser pues un mes, 2 meses. Por lo menos va a extenderse un promedio, yo entiendo, por lo menos unos 5 años. Tendrá un promedio de 5 años para estar laborando en este tema que estamos mencionando. El tema de familia se interconecta con varios delitos, ¿no? A partir de un caso del ámbito civil, se puede generar casos penales, teniendo en cuenta que la madre del derecho penal viene a ser el ámbito civil, ¿correcto? Entonces, todas las relaciones que tenemos interpersonales, todo está regulado desde el ámbito civil o el ámbito privado. Entonces, tener en cuenta este criterio que estoy mencionando. Entonces, la base legal para que usted pueda plantear el recurso de revisión a esa sentencia que la ha condenado a su patrocinado porque dice, yo no soy el padre, es justamente el 441.1 del Código Procesal Penal. Muy bien, señalado esto, pasamos al tema de la conversión de la pena, a ver cómo vamos con el tema del tiempo, sí, todavía tenemos, a efectos de establecer, ¿no? En este decreto legislativo 1300 se hace mención al tema de la conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, ¿no? Sobre todo prestación de servicios, ¿no? En esta norma, sobre todo lo que se busca es la reinserción social, sobre todo para este grupo de personas que han sido sentenciadas y a una pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar. Y aquí quiero precisar algo más. Cuando una persona está sentenciada por un delito a pena suspendida y esta persona no cumple una regla de conducta, se materializa o se revoca esta pena. Y cuando se revoca la pena, no es que se revoca por el periodo que resta. Cuidado, cuidado, cuidado. Imagínense, mi patrocinado fue sentenciado por omisión a la asistencia familiar a 3 años, ¿correcto? Pena suspendida con reglas de conducta. Una de ellas era pagar la reparación civil, de acuerdo al cronograma establecido. En ese supuesto, si mi patrocinado, por ejemplo, estuvo pagando 2 años, pero en el tercer año no quiso pagar, la pena se materializa, es decir, va a ir a la cárcel, a un centro penitenciario, por el íntegro de la pena, no solamente es por un año que le resta, cuidado, ¿eh? Ese tema también pasa en la práctica. Entonces hay que asesorar bien a nuestros clientes. Es mejor que culmine con el pago íntegro y de ese modo se libera el tema de la prisión en un centro penitenciario, ¿correcto? Ahora bien, entonces, este decreto legislativo 1300 señala concretamente lo siguiente, ¿no? Que los condenados que hayan sido sentenciados a penas privativas de libertad no mayor a 6 años, que revistan ciertas características, pueden tener este derecho de la reversión, ¿no? De la conversión de la pena. El procedimiento de la conversión de la pena puede ser de oficio o a petición de parte. Esto, sobre todo en 2 supuestos, como hemos mencionado. Primer supuesto, en aquellos condenados con pena privativa de libertad no mayor a 4 años, ¿no? Y que se encuentren en un régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario, y dentro de ello estaría justamente estas personas sentenciadas por el delito de omisión a la asistencia familiar. El otro supuesto, haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a 6 años y encontrarse en la etapa de régimen
de mínima seguridad del régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario. ¿Cuándo no va a proceder este decreto legislativo que se menciona, el 1300, cuando tiene la condición de reincidente o habitual, ¿no? En estos casos no va a proceder que su internamiento sea consecuencia de la revocatoria previa de una pena alternativa a la pena privativa de libertad, entre otros. Es decir, si esta persona fue sentenciada por omisión a la asistencia familiar y esta persona ingresó al centro penitenciario y del centro penitenciario tuvo un beneficio premial distinto, en esos casos ya no va a proceder esta conversión de la pena que estamos mencionando. No existe conversión de pena. Y para ello hay ciertos requisitos que tienen que presentarse, como por ejemplo copia certificada de la sentencia consentida, los antecedentes judiciales, el informe orgánico del INPE, los documentos emitidos por el INPE que acrediten el régimen penitenciario, la declaración jurada del interno, señalando el domicilio o residencia habitual, entre otros. De la revocatoria de la conversión, una vez convertida esta pena, si se revoca, ya no existe este beneficio, ¿correcto? Y los supuestos de prioridad, sobre todo, están referidos para personas mayores de 65 años, las mujeres gestantes, las mujeres con hijos menores a 1 año, la madre o padre que sea cabeza de familia con hijo menor de edad o cónyuge que sufra de discapacidad permanente, entre otros. Para ello se va a llevar a cabo una audiencia dentro de los 5 días de haberse presentado este escrito. Este escrito tendrá que presentarlo el abogado defensor y va a haber una audiencia donde va a estar obligatoriamente el fiscal, el condenado y la defensa, ¿no? En este caso la audiencia tiene un carácter inaplazable y frente a la inconcurrencia del abogado también el abogado, el sentenciado tiene el derecho a la defensa, ¿correcto? Entonces, en este caso en concreto, se va a resolver inmediatamente dentro de las 48 horas ese caso. Y una vez que se resuelva, en este caso, la conversión, va a establecer las jornadas de prestación de servicios a la comunidad o la limitación de días libres que el condenado tendrá que cumplir, ¿no? En este caso, prestación de servicio a la comunidad pueden ser, por ejemplo, en centros hospitalarios, ¿no? Entre otros. Muy bien. Ese es el tema de la conversión de la pena, sobre todo referido a este tema de la omisión a la asistencia familiar. Muy bien. Si hubiese algunas preguntas sobre este tema, lo vamos a absolver en este momento. A ver cómo voy con el tema del tiempo. Sí, tenemos tiempo para absolver las preguntas. Muy bien. Doctor, buenos días. Doctor, sí. Buenos días. Quería hacer una consulta. Sí, adelante. Bueno, en el primero,